Empezamos en el canal con el proyecto de traer el trasfondo del juego de rol Soulbound. Quiero desde aquí agradecer a la gran ayuda de un buen amigo, que los que me seguís lo conoceréis como JV, y participa en las tertulias del cónclave que tenemos en el canal de mi otro amigo, La Peña. Para los que no sepáis de qué canal os hablo, os dejo enlace a su canal en el primer comentario del vídeo. El canal se llama Cult of Nagash, y os animo a que os suscribáis. Aunque en algunos de mis vídeos he puesto contenido del juego de rol, creo que para todos los que nos gusta este universo, Soulbound complementa y expande las historias que Warhammer nos ofrece en sus tomos de batalla y libros de campaña. Aparte, si estáis interesados también en jugar, próximamente JV, que también tiene un canal de YouTube e iVoox, piensa traer las reglas y no sé muy bien si hará alguna campaña online. Eso ya más adelante, cuando disponga de más tiempo y retome su canal, os iré informando. Aquí por mi parte os voy a traer el trasfondo y lo que a mí me parece interesante de ver y conocer de las historias que nos cuenta el juego de rol ambientado en la era de Sigmar. En este primer vídeo veremos la introducción al juego y el resumen de la historia hasta el necroseísmo de Nagash, que es cuando apareció el libro básico. También veremos cómo son las razas de humanos, a elfos, duardinos, los forjados en la tormenta y también los Sylvaneth. Intentaré que los vídeos no sean muy largos, porque quizás se os puedan hacer muy pesados. Y antes de empezar, quiero daros una explicación sobre la traducción. He intentado traducir todos los nombres como vienen en la tercera edición del juego. Hay cosas que desconozco porque no tengo todo el material, y sobre los nombres que no he encontrado traducción, lo he intentado hacer lo más coherente posible. Por ejemplo, el nombre Soulbound, creo, pero no estoy seguro, que está traducido en algún tomo de batalla como Alma Jurado. Al no estar seguro lo he traducido como Alma Ligada. Es una traducción libre, pero que dentro del contexto tiene sentido. Y ya por último, deciros que tengo material para 2 vídeos, pero que la traducción me lleva bastante tiempo e igual no saco 3 vídeos a la semana como viene siendo habitual. Los lunes serán vídeos de Soulbound, el miércoles de Marvel, y el viernes donde puede ser que no llegue a tiempo, pero sería algún vídeo de Age of Sigmar, Warhammer en general o de cualquier otra temática. Y eso es todo. Vamos con el vídeo de hoy. Los Soulbound o Alma Ligada a partir de ahora son una antigua orden que se remonta a la era de los mitos, un tiempo envuelto en leyenda y recordado como una era de grandiosas alianzas, impresionantes obras de magia y la fundación de ciudades colosales. Durante este tiempo, el panteón del orden creó a los Alma Ligadas como siervos de los dioses y guardianes de los reinos mortales. A medida que el panteón del orden se desmoronaba y los reinos mortales descendían a la era del caos, los Alma Ligadas se desvanecieron en el olvido. Ahora, en un tiempo de extrema necesidad, Sigmar ha llamado a sus antiguos aliados divinos para unirse nuevamente y resucitar el orden perdido. Muchos ignoraron la llamada del dios rey, pero algunos de los dioses respondieron, y ahora los Alma Ligadas, una vez más, caminan por los reinos mortales. Ser Soulbound o Alma Ligada es tener tu esencia entrelazada con otros, uniendo tus almas hasta la muerte. Convertirse en Alma Ligada es un proceso extremadamente doloroso, uno al que no todos sobreviven. Aquellos que pueden soportar la agonía quedan unidos, sus almas se conectan para crear un poderoso vínculo y conducto. Esta conexión permite al Alma Ligada aprovechar la esencia de los demás, protegiéndolos de los sirvientes de Nagash. Aunque hay alma ligadas en todos los reinos mortales, cada vínculo está formado solo por un puñado de individuos y opera de forma independiente a otros grupos. De hecho, la mayoría de los alma ligadas no tienen idea de cuántos grupos existen y dónde podrían estar. Estos grupos más pequeños pueden trabajar en secreto, deslizándose sin ser notados en lugares donde otros sirvientes del orden no pueden, realizando tareas necesarias pero cuestionables a las que otros podrían resistirse.
El precio de unirse a los Almaligadas es alto. Estás permanentemente atado a personas con las que quizás no estés de acuerdo o ni siquiera te gusten, y estás ligado a ellos hasta que tú o ellos mueran. Renuncias a cualquier seguridad relativa y normalidad que tu vida anterior te haya podido brindar, y pasas tus días en una lucha por sobrevivir con los males más horrendos y corruptos que los reinos hayan conocido. A cambio, puedes aprovechar el poder de tu vínculo, superando las habilidades de otros mortales. Tus heridas sanan más rápido, ya no envejeces, aunque los Almaligadas rara vez viven lo suficiente para beneficiarse de esto, y lo más importante para algunos, tu alma eterna está protegida de Nagas, el dios de la muerte. Cuando una Almaligada muere, su alma se fragmenta, estallando en una explosión de luz y energía. Algunos creen que el alma se destruye por completo, perdida para siempre en la energía etérea de los reinos. Otros, como el dios herrero Grundy, creen que estas almas eventualmente se vuelven a unir para regresar algún día al mundo. Incluso estos dones pueden no ser suficientes, y muchos que se unen a los Almaligadas exigen riquezas o favores a cambio de vincular sus almas al servicio de los reinos. Cuando juegas Soulbound, tú y tus amigos crean su propio grupo de Almaligadas, llamado Vínculo. Tu vínculo está formado por individuos de todos los reinos, unidos por un propósito divino y encargados de proteger los reinos mortales. Exactamente cómo y por qué tu personaje decidió convertirse en Almaligada depende de ti. Puedes haberlo hecho por razones altruistas, esforzándose por ayudar a los desvalidos. Pueden haberlo hecho por riquezas, como un suministro constante de oro, o pueden no haber tenido otra opción. Y como un último apunte sobre los personajes, los forjados en la tormenta nunca pueden formar parte del vínculo, ya que están vinculados a Sigmar, así que cuando un forjado en la tormenta se une a los Almaligadas, tiene que tener un propósito para estar en el grupo. En el despertar del cataclismo que vio al mundo que fue sumergido en el caos, Sigmar se precipitó a través del vacío, aferrándose al último vestigio frío de su mundo, un fragmento de su núcleo metálico que las generaciones posteriores conocerían como Malus. Atraído por su brillo, Dracothion el Grande, padre de los dracoestelares, se encontró con Sigmar y percibió un espíritu afín. Reviviendo a Sigmar con su cálido aliento, Dracothion llevó al debilitado dios a los 8 reinos, y allí colocó a Malus en el firmamento de los cielos. La llegada de Sigmar fue el catalizador de una edad dorada en la historia de los reinos mortales. Viajó a lo largo y ancho, descubriendo pueblos primitivos y luchando contra las legendarias bestias primordiales que los habían aterrorizado. A estas gentes les llevó las herramientas de la civilización, y a cambio lo adoraron como el más grande de todos los dioses. Se fundaron ciudades, y las sociedades florecieron mientras Azirheim, la gloriosa capital de Sigmar que se alzaba sobre su imperio, se volvía poderosa. Guiado por su conocimiento interior, o tal vez por el destino, Sigmar encontró a otros dioses y los incorporó a su panteón del orden. A cada uno de los 8 reinos se le asignó un protector divino y se juraron juramentos de lealtad. Grundy enseñó a los mortales la artesanía del metal, mientras que Nagas impuso orden en los espíritus de los muertos inquietos. Incluso el salvaje dios gemelo Gorkamorka trabajó con entusiasmo para limpiar los páramos de todo tipo de criaturas monstruosas. Juntos, los dioses trajeron prosperidad y relativa paz a todos los pueblos de los reinos mortales. Cada uno de los dioses era un ser de poder y orgullo únicos, responsables de innumerables maravillas propias mucho antes de ser descubiertos por Sigmar, pero cada uno reconoció a Sigmar como el primero y el más grande entre ellos. Así fue como en el reino de Sigmar, Azir aplanó la cima del monte Celestian, la montaña más alta de todas. El dios rey fundó Igenheim, el gran parlamento de los dioses desde el cual su creciente panteón podría gobernar. Aquí se decidió que las almas mortales deberían recibir el poder para defenderse y proteger sus reinos. Y así se crearon los Almaligadas. Vinculados tanto a los dioses como a los propios reinos,
sirvieron como guardianes y protectores y defenderían los reinos mortales de los horrores que los asediaban. Y sin embargo, fue desde dentro y no desde fuera que llegaría el fin. Incluso en esta era de esplendor, la debilidad mortal persistía. El egoísmo, la crueldad y el orgullo de los humanos, duardinos y elfos causaron grietas y fracturas en el mundo. Fue a través de estas grietas que el caos se deslizó desapercibido hacia los reinos mortales. La adoración de los dioses oscuros se extendió. Sus promesas susurradas y mentiras insidiosas convirtieron a las personas unas contra otras. Poco a poco, las grietas crecieron, y en esta lucha los dioses oscuros encontraron un camino. La ira completa del reino del caos estalló en los reinos mortales. La legión demoníaca trajo guerras de una escala tan sin precedentes que la era recibiría el sobrenombre del Siglo Rojo. Las ciudades cayeron de la noche a la mañana. Los imperios fundados por los dioses fueron derribados. Civilizaciones enteras terminaron en las llamas del sacrificio. Cada acto de brutalidad daba poder a los dioses oscuros que los perpetraron. Cada victoria para el caos debilitó la fuerza de aquellos que se oponían a él, mientras soldados, campeones y naciones enteras daban la espalda a los dioses que parecían haberlos abandonado. La resistencia organizada se desmoronó. Unidos, los dioses del panteón eran, y siempre habían sido, una fuerza que ni siquiera el caos podía derrocar. Sin embargo, al igual que con los mortales, la derrota vendría desde dentro. La arrogancia, el egoísmo, la falta de interés y un terrible acto de traición pusieron fin a la dorada era de los mitos. No llegó rápidamente. Un pequeño contratiempo llevó a otro, que a su vez llevó a otro. Alarielle, la reina eterna, una vez aliada firme de Sigmar, estaba desesperada por perder tanto ante el dios de la plaga, Nurgle, y se retiró a Ghyran. Gorka Morka, enfurecido por los interminables debates y las intrigas políticas, rugió de furia, dejando a Azir para liderar un gran Wa a través del cosmos. Los dioses elfos, Tirion, Teclis y Malerion, junto con Morathi, tenían su atención en otro lugar y buscaban recuperar las almas de sus perdidos parientes a elfos del vientre de Slanes. Nagash, furioso con Sigmar por no ayudarlo en un momento de necesidad, fue la traición final y más devastadora. Durante una batalla crucial en 8 partes, un lugar que existe más allá de los reinos, pero que los conecta a todos, los ejércitos no muertos de Nagash se volvieron contra las fuerzas aziritas. Una serie de derrotas calamitosas llevó a la desintegración final de lo que quedaba del panteón del orden, culminando en una catastrófica derrota final en la Batalla de los Cielos Ardientes y la pérdida del gran martillo de Sigmar, Galmarad. Derrotado y angustiado, Sigmar abandonó los reinos mortales y huyó a Azir, sellando los reinoportales y condenando a los demás reinos a la era del caos. Aunque Sigmar había abandonado los reinos mortales al caos, no los había olvidado ni había perdido la esperanza. Con la ayuda de Dracothion y Grunni el Hacedor, el aliado más firme de Sigmar dentro del antiguo panteón, Sigmar construyó el Yunque de la Apoteosis. En su aislamiento, forjó un nuevo ejército, una legión de héroes imbuidos de las energías cósmicas de la tormenta de Sigmar y vestidos con Sigmarita. Un ejército de guerreros inmortales, lo suficientemente fuertes como para enfrentarse al poder del caos. En el tiempo, los ejércitos de Sigmar crecieron tanto que incluso las vastas salas del Sigmarabolum ya no podían contenerlos. Esta hueste incluía no solo a sus forjados en la tormenta, sino también a mortales, enormes regimientos de humanos, duardinos y a elfos, los descendientes de aquellos que habían huido a Azirheim siglos antes de que se cerraran los últimos portales del reino hacia la ciudad eterna. Estos guerreros estaban decididos a recuperar sus tierras natales de la pesadilla del caos. Aún así, Sigmar confió a sus aliados que temía que su ejército no estuviera preparado, pero no había más tiempo. La realidad misma había comenzado a distorsionarse bajo la huella del caos, y Sigmar se vio obligado finalmente a desatar su tempestad,
sobre los reinos mortales. En ese día, los cielos de cada reino estallaron en luz cuando la tempestad de Sigmar golpeó. Envueltos en relámpagos provenientes de los cielos, los ejércitos de los forjados en la tormenta se estrellaron contra la tierra ensangrentada. Cada uno golpeó cerca de un reino portal sellado desde hacía mucho tiempo. Su único objetivo era abrir los portales y permitir que los ejércitos de Azir se abalanzasen. Las huestormentas se lanzaron al combate, gritando clamores de guerra exultantes. La larga espera había terminado y las fuerzas del caos serían aniquiladas. Una y otra vez, las huestormentas rechazaron a los siervos de los dioses oscuros. Una y otra vez, se abrió otro reino portal. Refuerzos cargaron a través de él, llevando consigo siglos de ira y frustración mientras descendían al campo de batalla. La era de Sigmar había amanecido. La esperanza, aunque fugaz, llegó a los reinos mortales por primera vez en siglos. Las ciudades de Sigmar comenzaron a crecer alrededor de los reinos portales recuperados y la civilización, aunque pequeña, comenzó a regresar. El dios rey había presentado al caos el primer esfuerzo unificado de resistencia en una era, y el caos se regocijó. En los albores de la era de los mitos, con el rocío de la creación aún aferrado a los reinos mortales, el supremo nigromante, Nagash, proclamó su señorío sobre todo Siis y su dominio sobre todas las almas en los inframundos. Sabiendo que sus compañeros dioses algún día intentarían eludir su derecho divino, Nagash puso en marcha una gran empresa. Envió a sus siervos inmortales para cosechar arena de tumba, la piedra del reino de Siis, desde el borde de su reino. Desprovistos de vida, los siervos de Nagash tamizaron las dunas interminables en busca de la preciosa piedra del reino y la llevaron a la pirámide negra que se estaba formando en el centro del reino. Este fue un trabajo de eras, ya que se dice que cada grano de arena de tumba contiene un alma y solo se podía llevar un solo grano a la vez, y los cuerpos de sus siervos se desmoronarían en polvo bajo las corrientes puras de finalidad que emanaban de cada grano. Durante siglos y siglos, largas filas de no muertos marcharon como hormigas a través de grandes distancias, cada uno llevando su preciada carga. Solo un ser tan decidido e infinitamente paciente como Nagash podría haber llevado a cabo un plan así. A medida que su gran acto se acercaba, los dioses se alertaron ante la magnitud de la ambición de Nagash y enviaron presagios malignos a sus seguidores para que reunieran sus ejércitos y marcharan a toda prisa hacia Siis. Sus esfuerzos desequilibraron el ritual de Nagash, pero no pudieron evitarlo. La pirámide negra se hundió hacia el núcleo de la reinosfera, creando un vórtice conocido como el Nadir de Siis y reordenando las geometrías cósmicas de todo el reino. La magia que antes fluía hacia los límites del reino, ahora fluía hacia su centro. Por Nagash. Sin que el rey inmortal lo supiera, un pequeño grupo de sombríos agentes Skaven quedó atrapado en la gran pirámide negra. Estos agentes eran una mancha viviente del caos en medio del gran hechizo de Nagash, y su presencia interrumpió el ritual, provocando que las energías místicas estallaran y se desbordaran. Nagash, el nigromante supremo, absorbió tanto poder como pudo. El resto escapó en una erupción cataclísmica de magia de la muerte que sacudió los reinos mortales. Los muertos se levantaron en todos los reinos, surgieron desde el interior de las ciudades y matando a todos los que vivían. Un asalto de huestes fantasmales recorrió las tierras, con el objetivo de extinguir toda vida. La naturaleza de la magia cambió para siempre, mientras hechizos vivientes depredadores acechaban las tierras y diezmaban todo a su paso. El dios rey y sus seguidores ahora se enfrentaban no solo a las fuerzas del caos y a las hordas de pieles verdes enloquecidas, sino también a las legiones de espíritus y sirvientes no muertos de Nagash. Sus forjados en la tormenta habían ganado algunas pequeñas victorias, pero Sigmar sabía que no significarían nada si estas nuevas ciudades no podían ser defendidas. Una vez más, llamó a sus antiguos aliados. Alarielle, resurgida de años de aislamiento, asumió su aspecto guerrero
y se alió rápidamente una vez más con el dios rey. Morathi, aunque no era una verdadera diosa, sorprendió a todos al comprometerse con un pequeño apoyo. Sobre Teclis y Grundy nadie puede decirlo, pero muchos creen que trabajan con Sigmar, incluso ahora. Los demás dioses ignoraron el llamado de Sigmar o se unirían con el tiempo, pero por ahora el dios rey y sus aliados harían lo que pudieran. Las recién construidas ciudades de Sigmar necesitaban ser defendidas, no sea que la esperanza se pierda para siempre, pero los forjados en la tormenta y las fuerzas del orden están librando innumerables batallas en 8 reinos casi infinitos, y están al límite de sus fuerzas. La gente de los reinos se aferra a lo que tienen. Aullantes torbellinos de muertos vivientes barren la tierra, guerreros caníbales empapados en sangre arrasan los asentamientos, y los dioses oscuros acechan en la periferia, esperando su momento. Una vez más, los dioses recurren a la gente de los reinos mortales para defenderse. Una vez más, las almas más poderosas y los mortales más poderosos de los reinos son convocados. Una vez más, rituales arcanos atan a los campeones a una antigua orden de héroes. Ahora, al borde de una interminable era de muerte, los reinos mortales te necesitan. ¡Levántate, alma ligada! Ahora vamos a ver las razas jugables del juego de rol y conocer mejor cómo son los humanos, a elfos, duardinos y otros en los reinos mortales. Cada arquetipo también determina tu especie, o te ofrece una opción de especie. Cada especie es única y ofrece una perspectiva diferente desde la cual experimentar los reinos mortales. A menudo hay una gran diferencia en la cultura, el estilo de vida y las creencias dentro de cada especie, como se puede ver en los duardinos matafuegos y sus primos Caradhran. Los humanos son una de las especies mortales más numerosas y extendidas, superadas en número solo por los omnipresentes pieles verdes y las innumerables hordas de Skaven. Aunque no son tan resistentes ni fuertes como los duardinos, los humanos son algunos de los guerreros más célebres en los reinos. Aunque carecen de la aptitud mágica innata de los elfos, un mago humano puede con disciplina y determinación esperar igualar algún día a sus homólogos elfos. Los humanos son una especie vigorosa e inventiva, impulsada por sus vidas más cortas a buscar siempre la oportunidad más cercana y a crecer y a ampliar aún más las fronteras de sus tierras. Esto conducirá a innumerables humanos a la grandeza, tal vez incluso a las filas de los forjados en la tormenta de Sigmar, pero también demuestra la perdición de muchos. El atractivo de la inmortalidad y el poder fácil se siente intensamente en los humanos, ya sea a través de las artes necrománticas, a cambio de una servidumbre eterna a Nagash, o la promesa de fuerza y gloria en las legiones del caos. Los humanos están lejos de ser los únicos en sucumbir a la tentación, pero la mayoría de aquellos que se han convertido en esclavos de la oscuridad son humanos, o lo fueron una vez. En efecto, incluso Archaon el elegido, el gran mariscal exaltado del Apocalipsis, fue una vez un hombre mortal. Los humanos se pueden encontrar casi en cualquier lugar y en gran variedad física. Un vagabundo de las salvajes llanuras de Gur se ve muy diferente a un pastor de los desiertos bañados por las llamas del Gran Erial, o a un estibador de los muelles de lodo de la fortaleza Agua Gris. Sus formas de vida y culturas son igualmente distintas. Como única deidad humana, Sigmar es el más adorado, especialmente porque muchos humanos descienden de aquellos refugiados que buscaron santuario en Athirheim al comienzo de la Era del Caos. Sin embargo, hubo humanos que resistieron esa larga era sin la protección de Athir. Algunos nunca vacilaron en su fe, o encontraron que su fe fue restaurada en su glorioso regreso, pero muchos encontraron otras deidades y dioses falsos a los que recurrir. La mayoría de los humanos pasan sus días detrás de los muros de una de las ciudades de Sigmar, o en los campos que los rodean, sin poner un pie en las tierras mortales más allá de la luz de Sigmar. Solo los verdaderamente poderosos, o aquellos que desean la muerte, se atreven a aventurarse lejos,
y solo en casos de extrema necesidad. Los humanos de los reinos mortales son conocidos por su adaptabilidad, incluso en las circunstancias más inusuales. Los humanos pueden dedicarse a casi cualquier habilidad o oficio, y son rápidos para asimilar el conocimiento y las enseñanzas de otras especies y culturas. Los forjados en la tormenta no nacen, sino que son creados, forjados a partir de almas mortales, aleados con las energías celestiales de la tormenta cósmica y convertidos en armas vivientes de Azyr en el yunque de la apoteosis. Todos los forjados en la tormenta fueron en algún momento paradigmas de la humanidad. Muchos eran guerreros o magos, pero no todos, ya que las habilidades de guerra se pueden enseñar, mientras que el honor, el coraje o la simple fe no. Hay 3 etapas en la creación de un forjado en la tormenta. En la cámara del mundo roto, los elegidos son despedazados por un rayo celestial. Las almas son meticulosamente reconstruidas antes de ingresar a los hitos del templado, donde los espíritus se mezclan con los regalos de los dioses. La etapa final es el yunque, donde son golpeados por el martillo del mundo, infundiendo a aquellos que resisten con una porción del propio poder divino del dios rey. Son pocos los héroes que pueden sobrevivir a los rigores de la reforja, pero aquellos que emergen logran ser inmortales, ya que la muerte solo disuelve su espíritu en el relámpago de donde vinieron, enviándolos de regreso a Azyr para comenzar de nuevo el castigo. Un forjado puede medir más de 9 pies de altura, algo menos de 3 metros aproximadamente, con una figura esculpida por las manos de herreros divinos. A pesar de su fuerza y habilidades mejoradas, los forjados en la tormenta siguen siendo esencialmente humanos, provenientes de diversas culturas de los 8 reinos mortales. Para algunos forjados, especialmente aquellos que han caído y han sido reforjados muchas veces, su naturaleza exaltada es más evidente. Puede que les salten chispas de los dedos o que su voz gruña con truenos cuando están enfadados. Aquellos de fe ejemplar pueden desarrollar un halo dorado similar al del propio dios rey, mientras que los cruzados más enérgicos pueden encontrar que su piel se vuelve tan dura como la sigmarita bendecida 3 veces en el que están vestidos. Todos los forjados pierden algo de sí mismos durante el proceso de reforja, y sus recuerdos de sus vidas mortales son a menudo lo primero en desaparecer. Son pocos los forjados que pueden recordar cómo era ser mortal, y en su fervor por erradicar y destruir cualquier rastro de maldad, inspiran tanto miedo como asombro y devoción. La muerte no es el final para un forjado en la tormenta. Cuando caen en batalla, el alma de un forjado es llevada de vuelta a Azyr para ser reforjada en el yunque de la apoteosis. Allí, se les otorga una nueva vida a través del arte de los 6 herreros y la voluntad del dios rey Sigmar. Con sus cuerpos remodelados y sus almas rescatadas de manera segura del alcance de Nagash, el forjado en la tormenta renace y puede regresar a su labor. Aunque Sigmar se esforzó durante años para perfeccionar el proceso de reforja, la necesidad de sus forjados en la tormenta era tan grande que se vio obligado a actuar. Existe un defecto en el proceso de reforja, uno que se transmite a cada forjado en la tormenta. Cada vez que son reforjados, el forjado en la tormenta cambia de alguna manera sutil. Pueden volverse distantes y sin emociones, sus recuerdos pueden fragmentarse o pueden desarrollar algún hábito ritual, como tatuarse el cuerpo con la esperanza de recordar sus vidas pasadas. Algunas de estas fallas se manifiestan físicamente, como ojos que crepitan y chisporrotean con relámpagos, una voz que suena como 2 personas hablando al mismo tiempo, o un viento frío perpetuo alrededor de los forjados. A medida que el forjado en la tormenta es reforjado una y otra vez, estos defectos se vuelven más pronunciados, hasta el punto en que aquellos forjados que han sido sometidos a docenas o incluso cientos de reforjas apenas son reconocibles como humanos. Los mortales que pasan tiempo en compañía de un forjado en la tormenta no pueden evitar verse afectados por su comportamiento inquietante. Los aelfos siempre han sido raros, un puñado de guardabosques león en sus monasterios en la cima de las montañas,
un solitario maestro de sabiduría en la Torre Blanca, y casi todos se encuentran dentro de Azyr. Algunos nobles orgullosos forjaron reinos en regiones más amplias, pero estos eran pequeñas posesiones o estaban compuestos enteramente por otras especies y gobernadas por la élite aelfa. Los 4 dioses aelfos descubrieron las almas de sus parientes perdidos del mundo que fue en el vientre de Slanes, y en los últimos días de la era de los mitos pusieron en marcha un plan para atrapar al dios del caos y liberar las almas que había consumido. Así comenzó un florecimiento tardío de la civilización aelfa, pero las almas aelfas recuperadas de esta manera no eran una recreación de las que habían sido traídas del mundo que fue. Habían quedado marcadas por su calvario, y cada uno de ellos se vería influido por la magia del dios que los guiaba hacia el renacimiento. Los aelfos nacidos de Malerion, en Ulgu, son oscuros y terribles de contemplar. Los creados por Hys son criaturas luminosas de luz blanca y elevado orgullo. Las escarnacidas de Morathi, por su parte, son monstruosidades serpentiformes o aladas, retorcidas por la vileza de su captor o quizá de su creador. Todos los aelfos comparten características físicas, como las peculiares orejas puntiagudas, así como una gracia y belleza físicas sublimes. Los aelfos tienen una sensibilidad natural a las fuerzas subyacentes de los reinos, lo que les permite adaptarse a entornos extremos en los que incluso un Orruk lucharía por sobrevivir. Esta misma sintonía natural con los reinos alimenta su afinidad natural con la magia. Desde los ídones de las profundidades marinas hasta los nómadas arbóreos, los aelfos y la tierra comparten un vínculo casi simbiótico. Los aelfos son extraordinariamente longevos, aunque esto también puede variar entre linajes. Los aelfos brujos cainitas, con sus rituales de sangre rejuvenecedora, son casi inmortales, mientras que un idonet tendría suerte si llegara a cumplir 3 siglos. Todos los aelfos, independientemente de su origen, son seres de elevada arrogancia. Este manifiesto sentido de la superioridad puede aparecer a menudo como insensibilidad o crueldad, pero incluso los más benignos suelen caer en la condescendencia cuando tratan con especies más jóvenes. Los aelfos viven vidas largas y variadas. Durante sus muchos años, la mayoría de los aelfos buscan una vocación o un objetivo que les ayude a asentarse en el paisaje siempre cambiante de los reinos mortales. Algunos se sienten atraídos por el estudio o por un oficio concreto, mientras que otros perfeccionan su cuerpo hasta alcanzar el máximo rendimiento. Sea cual sea su elección, existe un ritual marcado por etapas de aprendizaje y progresión. Estos pasos graduales sirven de lazo para marcar su lugar en el río del tiempo, que fluye sin cesar. Conocidos por su dominio del metal y la piedra, los duardinos son guerreros valientes y hábiles constructores. Desde sus salas subterráneas, los duardinos de los clanes desposeídos vigilan las ruinas del otrora gran imperio Khazalid, haciendo las cosas como siempre se han hecho y luchando por recuperar cada trozo de tierra y tesoro que una vez fue suyo. Se dice que prefieren ser pobres en las tierras de sus antepasados que prosperar en cualquier otro lugar. Los Caradhran dejaron atrás hace mucho tiempo sus fracasados reinos montañosos, construyendo en su lugar grandes reinos aéreos sobre las nubes. Los Caradhran son altamente mercantilistas y meritocráticos, dedicados únicamente a la acumulación de riquezas, y su reputación de ávaros regateadores es bien conocida en todos los reinos mortales. Como todos los duardinos, los Caradhran rinden homenaje a Grumni el Hacedor, pero la mayoría prefiere depender de su propia ciencia e ingenio que apoyarse en cualquier dios. Muchos aún guardan rencor a Grumni por haberlos abandonado durante la era del caos. Los matafuegos son los herederos de Grimnir, el dios guerrero de los Duardin, y cada uno de ellos es un guerrero fanático, devoto de su dios muerto. Su furia en el combate y sus juramentos inquebrantables son legendarios.
Es famoso que un matafuego nunca acepte una sola moneda como pago por un juramento incumplido. Para un matafuego, acumular oro es un acto espiritual para el que primero debe demostrar que es digno. En las ciudades libres de los reinos mortales hay descendientes de los imperios Cathalid, aquellos que huyeron a Athirheim durante la Era del Caos, que mantienen sus tradiciones a su manera. Estos duardinos construyeron nuevos hogares junto a humanos, a elfos y otros. Sus habilidades como artesanos y su dureza en la batalla les sirven como auxiliares del gremio libre y en el arsenal funde hierro. Los duardinos son de constitución robusta, no superan la altura media del pecho de un humano, pero son considerablemente más anchos de hombros y muy musculosos. Los desposeídos y los matafuegos aprecian la importancia de una barba poblada y voluminosa, y nunca se la cortarán voluntariamente en vida. En consecuencia, sostienen que la longitud de una barba es directamente representativa de la edad y sabiduría de su portador, ambas muy respetadas en muchas tradiciones duardin, y su porte refleja de forma similar su carácter. Los Caradhran barbudos, siempre prácticos, se recortan la barba con regularidad para que quepa mejor en sus armaduras arcanautas y valoran más los logros conocidos de un duardin que su aseo. Esta es, por supuesto, la manzana de la discordia entre las subculturas. Todos los duardinos valoran la riqueza, veneran a sus antepasados y tienen una larga memoria, sobre todo en lo que respecta a deudas impagadas y viejos rencores. La diferencia entre las facciones duardin radica en gran medida en los detalles, ya que mientras que un matafuego morirá por el espíritu de su juramento, un Caradhran confía en contratos escritos meticulosamente y probablemente no tendrá reparos en explotar cualquier resquicio de un acuerdo que no sea hermético. La dedicación, la obstinación y el coraje de los duardinos son conocidos en todos los reinos, ya sea en los cielos de Barak-Nar o en la piedra fundida bajo el monte Bostargi. Algo dentro de los duardinos se niega a rendirse. Las otras especies se ríen de que ni siquiera el rey eterno Nagas sea tan tonto como para reclamar un alma duardin antes de que decidan que son válidos y están listos para morir. Los Sylvaneth nacen de vainas de almas y sus espíritus feéricos se forman a partir de la magia de la vida. Sus cuerpos físicos crecen en las arboledas silvestres. Los Sylvaneth prefieren el aspecto humanoide a otras formas. Hay una gran variación entre su tamaño y forma, ya que tanto el espíritu como el cuerpo están diseñados para un propósito definido. La corteza de un Sylvaneth actúa como una piel blindada, bajo la cual hay un núcleo de duramen. La corteza puede variar enormemente en color y diseño, y puede ajustarse aún más en función de sus necesidades inmediatas, volviéndose más gruesa cuando lucha o más ligeros cuando huyen. Los Sylvaneth a menudo fomentan el crecimiento de plantas en sus cuerpos, adornándose con coronas de flores vivas o mantos de frondosas enredaderas. A muchos les crecen crines de ramitas en la cabeza que parecen pelo, o ramas dentadas que actúan como cuernos o astas. El rostro de un Sylvaneth está formado por los enredos y cavidades de sus cabezas, con luces feéricas que brillan en las cuencas de sus ojos. El rostro de un Sylvaneth no suele cambiar con la edad, sino que permanece fijo en cualquier expresión que el Sylvaneth adopte conscientemente. Todos los Sylvaneth están ligados a la canción espiritual de Arariel, tejida con amor y sabiduría divinos, que resuenan dentro de cada uno de los hijos de Alariel y se fortalece cuando se reúnen. Es una fuente de consuelo ilimitada para los Sylvaneth, reforzándolos y fortaleciéndolos. Separarse de la canción espiritual es el mayor temor de cualquier Sylvaneth. Los Sylvaneth pueden comunicarse entre sí a través de la canción a grandes distancias, añadiendo sus propios versos a la armonía. La comunicación verbal solo se emplea cuando hablan con personas que no son Sylvaneth, y sus voces van desde un susurro carrasposo hasta un estruendo quejumbroso. Solo un Sylvaneth acostumbrado a los forasteros que desea hacerles sentir a gusto
se molesta en intentar mover el hueco de su boca al hablar, de lo contrario, su rostro permanece inmóvil. Las inclinaciones de los Sylvaneth son diferentes a las de otras especies. No desean riquezas ni poder. Su motivación es la protección del orden natural. En este sentido, sus ambiciones son más previsoras que las de otros pueblos. La inmediatez con la que los humanos y los duardinos reaccionan ante el mundo que les rodea ha llevado a los Sylvaneth a desconfiar de ellos. A veces, este punto de vista se manifiesta como una hostilidad absoluta hacia los forasteros, mientras que, en el mejor de los casos, un Sylvaneth sentirá una especie de compasión hacia los forasteros porque parecen incapaces de aceptar o apreciar su propio lugar en el orden natural. El cuerpo de un Sylvaneth está hecho de corteza impregnada con la magia de Alarielle. Esta corteza endurecida es capaz de resistir parte del daño infligido por cuchillas, balas, dientes, garras y otras armas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Para el próximo vídeo veremos las facciones y arquetipos jugables de cada una de las razas. Hasta la próxima.